Secretos hundidos de la antigua Grecia. A 4.5 metros bajo las aguas perfectamente azules de la isla de Zakynthos en Grecia, los buzos quedaron desconcertados por lo que parece una ciudad hundida. Se encontraron con trozos de escombros esparcidos por el fondo del mar. Encontraron lo que parecían suelos pavimentados y columnatas. Parecía como si hubieran descubierto los restos de una ciudad olvidada de la mitología. ¿Pero era esta realmente una ciudad griega hundida o algo mucho menos misterioso? Los buzos estaban convencidos de que habían tropezado con un mundo perdido. Los arqueólogos no estaban tan seguros. Los buzos pensaron que habían descubierto restos erosionados de enormes discos que yacían en el suelo. Los científicos sospecharon que los discos podrían ser simplemente formaciones naturales. El descubrimiento fue tan extraño que los científicos tuvieron que llegar al fondo del mismo. Un equipo de investigadores de la Universidad de Atenas se sumergió en las llamadas ruinas en busca de pruebas de una civilización antigua. Lamentablemente no pudieron encontrar ninguna. Hubo algunos problemas evidentes de inmediato. Por ejemplo, los arqueólogos no pudieron encontrar ninguna pieza de cerámica. No habían monedas ni estatuas desmoronadas. Luego hicieron algunas revelaciones alarmantes. Resultó que el sitio es anterior a toda la civilización humana. Las ruinas tienen 5 millones de años. No fueron hechos por hombres, sino por microbios. Estos estudiantes de Atenas utilizaron una variedad de técnicas para estudiar el contenido mineral de las formaciones. No fueron hechos con hormigón romano ni ningún otro material artificial. Las formaciones de formas curiosas estaban hechas de metano que había filtrado la tierra. Los microbios y el metano tienen una relación extraña. Cuando el metano es expulsado de la corteza terrestre, los microbios lo consumirán como combustible y dejan un subproducto del calcio. Es la misma idea que un animal que deja desechos después de digerir su comida. El subproducto de calcio reacciona con el metano oxidante para crear cemento natural. Solo son reacciones químicas. Eso es lo que dicen los científicos de todos modos. El cemento que se formó naturalmente creó lo que parecen discos masivos, columnatas y otras ruinas estructurales. ¿Lo puedes creer? ¿O es eso? Quiero que mires algunas de estas fotografías cortesía de la Universidad de Atenas y me digas qué te parece en los comentarios. Aquí hay una imagen de lo que los buzos inicialmente pensaron que era un pilar en ruinas. ¿Crees que es un poco sospechoso? ¿O podrías creer que esto se hizo mediante procesos naturales? ¿Qué pasa con esta fotografía? Parece un suelo de baldosas en el fondo del mar. Los científicos dicen que esto también es producto de reacciones químicas. Julian Andrews, de la Universidad de East Anglia, dijo que el suelo de baldosas se formó mediante una filtración más lenta de metano. La reacción química se produjo de forma más gradual, cuando lo que ahora parece una textura pavimentada en el fondo marino. ¿Le crees a estos científicos o están ideando formas extravagantes de enterrar la verdad de lo que sea que esté sumergido junto a la isla de Zakynthos? Un descubrimiento alucinante bajo las olas. Se han encontrado una colección de asombrosos artefactos hechos de cristal de dragón frente a las costas de Italia. Los científicos creen que los artefactos provienen de un barco en ruinas, gobernado por hombres de las cavernas primitivos. Lo sé, hay mucho que digerir aquí. Hombres de las cavernas, cristal de dragón, un barco hundido, es casi abrumador. Empezaré por el descubrimiento en sí, anunciado por la policía nepalí. Un grupo de buzos de la policía fueron quienes encontraron los artefactos sumergidos cerca de Capri, una pequeña isla en la bahía de Nápoles. Los artefactos se encontraron esparcidos en el lecho marino a unos 30 metros debajo de la superficie. Parecen haber sido hechos de un material conocido como obsidiana, que es un vidrio volcánico. No sé si has visto Juego de Tronos, pero tenían algo similar en el programa al que llamaron Cristal de Dragón. Si estás familiarizado con la obsidiana, sabrás que fue uno de los primeros materiales utilizados por los humanos del Neolítico durante la Edad de Piedra. La gente fabricaba herramientas con obsidiana miles de años antes de descubrir cómo trabajar con materiales más resistentes, cosas como cobre, bronce y acero. En Europa, los humanos del Neolítico utilizaban artefactos de obsidiana hace 9000 años. Siguieron usándolos hasta aproximadamente el año 2000 a.C. Incluso cuando materiales como el cobre se estaban volviendo más populares, la obsidiana todavía estaba ampliamente disponible. No son los artefactos los que resultan misteriosos en este caso. La obsidiana no es rara de ninguna manera. El misterio es que los artefactos de obsidiana fueron encontrados en el fondo del mar. Es un posible lugar de naufragio.
Los humanos neolíticos no son precisamente conocidos por sus flotas mercantes. Eran capaces de viajar mar adentro, pero normalmente utilizaban vehículos pequeños como canoas. Descubrir un naufragio del Neolítico sería uno de los mayores descubrimientos submarinos jamás realizados. Los científicos creen que los barcos neolíticos se construían con materiales perecederos, como la hierba y la madera, que se habrían descompuesto hace siglos. Por el momento, este descubrimiento está en el limbo. Los arqueólogos no han encontrado evidencia física de un naufragio. Dicho esto, la forma en que se agrupan los artefactos hace que parezcan que eran parte del cargamento de un barco. Estas herramientas de vidrio volcánico pueden haber sido enviadas por un comerciante marítimo del Neolítico. Los científicos solían pensar que la gente del Neolítico vivían en cuevas y hacían uga buga. Ahora resulta que es posible que hayan organizado redes comerciales y hayan navegado barcos a través del mar Mediterráneo. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Pero si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Tesoros de la pirámide inundada. No todos los descubrimientos submarinos se realizan en cuerpos de agua. Un equipo de arqueólogos se sumergió recientemente a una tumba porque todo estaba inundado. Es una tumba hundida que técnicamente está en tierra, llena de agua como un cenote mexicano. La tumba inundada fue construida para un faraón llamado Nastasen. No está exactamente en la lista de los 10 faraones más famosos, y en parte es porque ni siquiera gobernó Egipto. Nastasen fue el faraón del reino Kush entre el 335 y el 315 a.C. Su dominio era la tierra de Nubia, ubicado en lo que ahora son los sofocantes desiertos del norte de Sudán. ¿Te gustaría escuchar otros nombres que pueden sonar como galimatías? Nastasen era hijo de la reina Pelka y el rey Narsiotef. Su esposa fue Sekmak y su sucesor fue el rey Ariamaní. La historia de Nubia es simplemente increíble. Era tan interesante como sus vecinos egipcios del norte, por lo que es una pena que no se escuche mucho sobre ellos. Nastasen incluso defendió con éxito Nubia de una invasión egipcia cuando los faraones del norte intentaron destruir el reino de Kush. Los kushitas, como se les llama, eran una amenaza lo suficientemente grande como para que los egipcios se arriesgaran a marchar a través del infernal desierto para luchar por el poder. Al igual que los faraones egipcios, los gobernantes de Nubia hicieron construir grandes pirámides funerarias como tumbas. Pero había una diferencia importante. Los reyes egipcios fueron enterrados dentro de sus pirámides. Los reyes kushitas fueron enterrados debajo de ellos. En Nubia, las pirámides se usaban mucho más como lápidas reales. La primera de estas tumbas piramidales fue descubierta hace más de un siglo. El egiptólogo de Harvard, George Reisner, encontró una cámara funeraria en las profundidades de la pirámide de Taharqa. Desde entonces se han encontrado muchas más, algunas de las cuales datan del siglo VIII a.C. Fue entonces cuando los faraones nubios conquistaron brevemente Egipto. Digo breve, pero los nubios gobernaron Egipto durante un siglo. Lamentablemente, muchas de las tumbas están llenas de agua. En 2018, los investigadores descubrieron la escalera que conduce al lugar de descanso final de Nastasen, directamente debajo de su pirámide. Comenzaron a excavar, pero tocaron el nivel freático una vez que bajaron 40 escalones. A partir de ahí, el arqueólogo submarino Piers Paul Chrisman tomó el control de la operación. Chrisman es un profesor asociado de la Universidad de Arizona. Dirigió un equipo de investigadores subacuáticos hasta el fondo de una antigua tumba inundada. Fue una misión brutal porque, según lo que dijo Chrisman a National Geographic, los tanques de buceo normales no funcionarían. La tumba era demasiado estrecha, por lo que el equipo tuvo que depender de una bomba de oxígeno que les llegaba a través de una manguera gigantesca. Su única salvación era una manguera de aire. Fue un negocio arriesgado, pero la recompensa fue asombrosa. El equipo logró recolectar algunas pequeñas reliquias de las increíblemente negras profundidades de la tumba. Encontraron pequeñas estatuas parecidas a vidrio con hojas de oro. Los científicos sospecharon que, debido al agua, los antiguos saqueadores nunca pudieron entrar en la tumba y robar el tesoro de la tumba del faraón. Aunque verdaderamente es un arma de doble filo. Los saqueadores no pudieron robar nada, pero los arqueólogos están teniendo una pesadilla al recolectar cualquier cosa. Recuperaron algunos artefactos, pero creen que todavía hay muchas más reliquias sumergidas.
¿Qué artefactos o tesoros crees que encontrarán? La increíble Atlántida soviética. Oil Rocks está en transición lenta pero segura hacia una Atlántida moderna. Esta ciudad soviética es el lugar donde se construyó el primer pozo petrolero marino del mundo. Actualmente se está hundiendo en el mar. Pronto desaparecerá por completo. En un par de cientos de años, los arqueólogos encontrarán esta ciudad hundida y la gente hará videos en YouTube sobre ella. Oil Rocks se encuentra en el mar Caspio, a solo unas pocas decenas de millas de la costa de Azerbaiyán, cerca de la capital de Bakú. Es enorme, un desastre flotante de hormigón y acero que parece sacado de una fantasía distópica. Mira la ciudad vista desde el aire. Crédito de la imagen a Getty Images. ¿Te parece real? La ciudad flotante fue construida por la Unión Soviética en 1949. Esto fue después de que los ingenieros soviéticos descubrieran oro negro escondido a miles de pies debajo del lecho marino. Es 1951. La producción de petróleo estaba en pleno funcionamiento. ¿Puedes adivinar qué dictador legendario estuvo en la cabeza del proceso de desarrollo? Ese sería el mismísimo Joseph Stalin. Fue el comienzo de las operaciones petroleras rusas en Siberia y todavía continúa. Aunque se está hundiendo, la ciudad sigue siendo una plataforma petrolera marina en funcionamiento. Hay 2.000 trabajadores, más de 161 kilómetros de carreteras y 256 pozos petroleros. Se trata de un archipiélago artificial con complejos de apartamentos de 9 pisos. Tiene parques, hoteles, una panadería y su propio museo. ¿Cómo es que más gente no ha oído hablar de Oil Rocks? Es un mundo acuático real con albergues. Hay una central eléctrica, barrios e islas artificiales. Las islas están conectadas por puentes de caballetes que sobresalen del agua sobre pilotes metálicos. Puede que sus plataformas estén produciendo petróleo, pero la ciudad se está derrumbando rápidamente. Los científicos han dicho que cuando cumpla 100 años en 2051, estará completamente sumergido. ¿Lo puedes creer? De la red de carreteras original de aproximadamente 300 kilómetros, solo unos 43 kilómetros todavía son seguros de usar. El resto se está desmoronando y hundiendo. Otro camino en el fondo del mar. Los expertos han descubierto un camino de piedra en el fondo del mar que parece una antigua carretera del reino hundido de la Atlántida. Esta vez no hay especulaciones. De hecho, este es un camino hundido, uno que fue construido hace 7.000 años. Los buzos no podían creer lo que estaban viendo cuando detectaron estructuras extrañas a 5 metros de profundidad frente a la costa de Croacia. Uno de los buceadores del equipo fue el arqueólogo Igor Borsig de la Universidad de Zadar. Él no esperaba encontrar un pedazo de historia antigua enterrado bajo varias capas de lodo marino. Aunque el camino parece algo que esperarías encontrar en el suelo de la Atlántida, no es eso. El camino sumergido fue creado por una misteriosa cultura marítima conocida como Khvar. El camino era en realidad un puente artificial que se extendía a través del mar hasta una isla artificial. Los Khvar fueron una cultura neolítica que vivió a lo largo de la costa adriática de Europa durante la Edad de Piedra. Casi nada se sabe sobre los orígenes de los Khvar, sus creencias o por qué construyeron islas artificiales. La carretera recién descubierta se encuentra actualmente en pedazos entre la isla de Korčula y un asentamiento hundido y destruido. Los Khvar podrían haber vivido fácilmente en tierra firme, pero no, la tierra seca es para tontos. Así que construyeron islas artificiales cerca de la costa como pequeñas ciudades flotantes. Luego construyeron largos caminos hechos de madera y piedra, apiladas, para llegar a estas islas artificiales. Este asentamiento insular, en particular, y su carretera se construyeron alrededor del año 4900 a.C. Igor Borsig y su equipo también descubrieron otro asentamiento en el otro lado opuesto de la isla de Korčula, que es casi idéntico a este. El equipo encontró un tesoro escondido de artefactos de Khvar en sus ruinas hundidas. Estos son artefactos que uno esperaría de la gente de la Edad de Piedra, pero no realmente de personas que fueron capaces de construir islas artificiales y puentes largos. Los artefactos eran herramientas simples, como hachas de piedra y hojas fragmentadas. No hay indicios de lo que finalmente pasó con Khvar. Construyeron sus islas miles de años antes del supuesto amanecer de la civilización humana en Mesopotamia. Luego las abandonaron, desapareciendo en la historia. Lo que quiero saber, y estoy segura de que tú también estás conmigo aquí, es ¿por qué pasar por todos esos problemas? Ya vivían en una isla. ¿Por qué los habitantes de Khvar consideraron necesario construir islas más pequeñas?
¿Podría haber sido por los reyes de su antigua sociedad? ¿O tal vez las islas fueron construidas como templos para adorar a su dios del mar? Una nueva especie en el Gran Lago Salado de Utah. Se ha encontrado una nueva especie de criatura en un lago que nunca esperarías que se encontraría una nueva especie de criatura. Te doy una pista. El lago es genial y está lleno de sal. Así es, se encontró un nuevo animal en el Gran Lago Salado de Utah. Es un descubrimiento tan grande que los científicos dicen que cambiará la forma de entender los ecosistemas únicos. A los científicos les gusta pensar que saben cosas, pero se sorprenden cuando descubren algo nuevo e intrigante como esto. Los científicos solían decir que el Gran Lago Salado solo podían vivir artemia y moscas debido a su contenido de sal, pero ahora también han encontrado gusanos viviendo en el lago. La investigación comenzó con un científico rebelde de la Universidad de Utah. Su nombre es Michael Werner y es profesor de biología. Cuando Michael visitó el Gran Lago Salado en 2020 para hacer una caminata, vio una señal en la que no confiaba del todo. El letrero explicaba cómo el contenido de salinidad del lago impedía que en él viviera algo más que camarones de salmuera y moscas. Como acabo de mencionar, Michael no creía en lo que decía el cartel. Él mismo bajó al lago, aprovechando sus conocimientos de biología, y empezó a buscar criaturas. Pronto encontró los gusanos, miles de ellos. Los gusanos que encontró Michael se conocen como nematodos. Son organismos diminutos que se encuentran en casi todos los entornos del planeta, incluso si el lugar es inhóspito. Para que vivan otras criaturas, puedes encontrar nematodos retorciéndose. Lo mismo ocurre con el Gran Lago Salado. Los científicos sabían que solían vivir en el lago antes de 1985, cuando el lecho del lago se redujo, pero se creía que se habían extinguido. Ya sabes, porque el lago es 9 veces más salado que el océano. Son descubrimientos como este los que prueban la posibilidad de vida extraterrestre. Si los repugnantes gusanos pueden vivir en uno de los lagos más salados del mundo, es probable que otros organismos puedan vivir en planetas aparentemente áridos como Marte o incluso Júpiter. El segundo agujero azul más profundo encontrado. Los científicos descubrieron recientemente el segundo agujero más profundo del mundo, y es asombroso. Pero, ¿qué es exactamente un agujero azul? Un agujero azul es una cueva vertical en el océano. Es algo así como un cenote o un sumidero, solo que en algún lugar del mar, en una región costera. La mayoría de los agujeros azules solo se forman donde el agua del mar entra en contacto con la piedra caliza. La piedra caliza es lo suficientemente porosa como para que el agua la devore. El resultado es como un gran agujero en un bloque de queso. También vale la pena señalar que la mayoría de los agujeros azules se formaron durante una antigua edad del hielo. Hace 11.000 años, cuando terminó la edad del hielo más reciente, el nivel global del mar aumentó y las cavernas costeras de todo el mundo se llenaron de agua. Fue suficiente que algunas de las cavernas colapsaran por completo para formar un gran agujero. Mira esta imagen de Frontiers in Marine Science. Así es como se ve un agujero azul. Este es el que acaban de encontrar los científicos. Es un pozo de oscuridad que cae al fondo del mar. Casi parece un portal a una dimensión alternativa. Los científicos se entusiasmaron con los agujeros azules de la misma manera que se entusiasman con las nuevas cuevas, principalmente porque siempre existe la posibilidad de encontrar nuevas plantas y vida marina. Muchos agujeros azules están repletos de biodiversidad. Algunos albergan tortugas marinas, tiburones y extrañas especies de corales. El problema de un agujero azul es que es difícil de estudiar. Christopher G. Smith, del Servicio Geológico de Estados Unidos, es un experto en sumideros submarinos. Christopher dijo que los agujeros azules no se conocen bien. Además, casi no contienen oxígeno y la luz del sol apenas penetra debajo de la superficie. Las profundidades de los agujeros azules son sus propios mundos extraños, como vacíos en el espacio repletos de criaturas de gravedad cero. Cuidado, no querrás sumergirte en un agujero azul porque es posible que nunca encuentres la salida. Poco oxígeno, falta de luz solar y profundidades vertiginosas hacen que estas cosas sean trampas mortales. En el año 2016, los científicos descubrieron el agujero azul más profundo del mundo, con el fondo tan hundido que es como intentar nadar hasta el fondo de la fosa de las Marinas. Se llama Dragon Hole y está en el mar de China Meridional. Desciende a más de 299 metros verticalmente desde el fondo del mar. El agujero azul recién descubierto se encuentra frente a las costas de México.
Es una enorme caverna submarina en la bahía de Chetumal que tiene al menos 274 metros de profundidad. Eso es alrededor de 24 metros menos que Dragon Hole de China. Sin embargo, el pozo vertical de agua azul negra de México no solo es profundo, sino que también es enorme. La cueva submarina del misterio abarca un área de al menos 14.000 metros cuadrados. Los científicos han llamado al agujero azul Tam Ya. En maya significa aguas profundas. Reliquias del maestro de falsificación. Frente a la costa báltica de Suecia, los científicos descubrieron un barril de madera muy antiguo. A primera vista, no es tan interesante. Seré honesta, los barriles de madera no son artefactos espectaculares. Pero cuando los arqueólogos submarinos miraron dentro del barril, fue cuando las cosas se pusieron interesantes. El antiguo barril contenía hierro Osmond del siglo XVI. Bien, ahora te preguntarás qué es Osmond. Es un tipo de hierro que se elabora fundiendo arrabio en un hogar en lugar de una forja típica. Bien, ahora te estarás preguntando acerca del arrabio. Como ya sabrás, no todos los hierros son iguales. El arrabio es uno de los tipos más básicos de hierro, también llamado hierro crudo. Es frágil pero muy fácil de fabricar y es uno de los mejores productos de la industria del hierro. El hierro Osmond es mejor. Era un tipo de hierro forjado que es fuerte, resistente y duradero. Debido a su calidad, el hierro Osmond se convirtió en una de las exportaciones más importantes de Suecia durante la Edad Media. En 2017, los científicos encontraron un naufragio en el archipiélago de Estocolmo. Parecía un barco mercante, un tipo de construcción medieval llamada barco construido con clinker. Cuando los científicos analizaron las vigas del barco, lo fecharon alrededor del año 1553. No está claro qué sucedió, solo que se hundió y su carga se derramó por el fondo marino. Este barril estaba en su carga. Sin duda, el hierro había estado en camino a otro lugar de Europa. Tal vez a la forja de un maestro artesano. Me pregunto cuántas espadas y escudos nunca se fabricaron mientras el maestro forjador esperaba su hierro que estaba, sin que él lo supiera, en el fondo del mar. Un misterio de agujeros en el fondo del océano. Frente a la costa de Big Sur, California, hay un paisaje que no se parece a nada que hayas visto antes, a menos de que hayas buceado en Big Sur, en cuyo caso lo más probable es que lo hayas visto. Este paisaje es una llanura submarina donde el suelo está salpicado de enormes agujeros en la arena y el limo. Parece que alguien detonó una serie de bombas. Los científicos descubrieron las extrañas marcas de viruela en el fondo del océano hace décadas, pero nunca pudieron descubrir qué los creó. Casi parece haber sido creado por rayos láseres que golpean la superficie o por antiguos buscadores de almejas. Es importante entender cuántos de estos agujeros hay, alrededor de 5.200 en total, el promedio de los cuales es casi 183 metros de ancho y 5 metros de profundidad. Es una anomalía tan loca que los científicos le han dado un nombre a la región, Campo Sur Pockmark, y es aproximadamente del tamaño de Los Ángeles. También está en camino de transformarse en un parque eólico marino. El problema de convertir el área en un parque eólico es que los científicos primero deben comprender qué fenómeno creó los agujeros. No pueden permitir que vuelva a suceder y destruir las máquinas de viento. Afortunadamente, los científicos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey creen que tienen las respuestas. En una expedición reciente, los científicos del instituto utilizaron un robot submarino para recolectar muestras de los agujeros del océano. Resulta que pueden haber sido formados por nuestra buena amiga la gravedad. Las muestras de sedimento mostraron que un colapso de una pendiente o un terremoto probablemente provocaron que los sedimentos fluyan a través de la región como un deslizamiento de tierra submarino hace 14.000 años. Fue un desastre lo suficientemente grande como para dejar marcas de viruela en la superficie. Probablemente no fue un bombardeo alienígena como había estado pensando. Ahora los expertos deben decidir si quieren construir un parque eólico en un lugar donde en cualquier momento podría estallar una avalancha submarina. Empress of Ireland. En el suelo fangoso del río San Lorenzo, los buzos encontraron pruebas de uno de los peores desastres marítimos de la historia. Todo comenzó con el avistamiento de algo inusual. Los buzos encontraron lo que parecía una mesa al revés, con las patas sobresaliendo en la oscuridad. De hecho, era una mesa, o más exactamente una plataforma de brújula. Originalmente había estado en la cubierta de un barco llamado Empress of Ireland. Si no has oído toda la historia de Empress of Ireland, prepárate para escuchar la historia. Este barco se hundió frente a la costa de Rimouski, Quebec,
En 1914, más de 1,000 personas perdieron la vida mientras el barco barboteaba y desaparecía bajo el agua. Fue el peor desastre marítimo que jamás haya ocurrido en Canadá durante el tiempo de paz. Durante los últimos 110 años, los historiadores han intentado reconstruir lo que sucedió en ese fatídico día. Los buzos llevan años sacando del río fragmentos del barco. La plataforma de la brújula es uno de los artefactos más nuevos. Aquí está en el barco. La foto fue tomada cuando aún flotaba. La imagen es de David St. Pierre, un historiador marítimo. El incidente tuvo lugar una noche de mayo de 1914. La niebla era espesa y oscura. El Empress of Ireland chocó contra un marino noruego y se hundió en solo 14 minutos. Hundido significa el barco lleno de agua. Para un barco de su tamaño se hundió demasiado rápido. Esta fue una tragedia devastadora. Uno de ellos fue aún más impactante porque ocurrió solo 2 años después del Titanic. Tras el terrible hundimiento del Titanic, se estaba equipando a los barcos con suficientes botes salvavidas. El Empress of Ireland tenía botes de escape más que suficientes para todos los que estaban a bordo, pero empezó a hundirse tan rápido que la gente no pudo llegar a los botes salvavidas. El agua entró en borbotones en el barco y los ahogó antes de que pudieran llegar a cubierta. De las 1,477 personas a bordo, aproximadamente 1,012 murieron. Fue horrible, un desastre para Canadá y para todos los que tenían familiares en el barco. Hoy en día el gobierno de Canadá ha designado el naufragio como sitio protegido. Hay un pequeño pabellón histórico de Rimouski con algunos de los artefactos en exhibición. Se pueden ver otros artefactos en un museo en Halifax. La Atlántida guatemalteca. Hay una ciudad maya que es completamente inaccesible a los turistas. Es decir, a menos de que sea un turista que tenga la capacidad pulmonar para bucear a 15 metros de profundidad en un lago centroamericano. La ciudad de la que estoy hablando se llama Samabaj. Es la versión guatemalteca de la Atlántida. El lago Atitlán luce plácido en su superficie. Las aguas son tranquilas y muy calmadas, con las montañas salvajes de Guatemala elevándose en la distancia, de modo que el lago parece como si estuviera sentado en una cuna. Lo que no se puede decir con solo mirar es que el lago Atitlán es el lago más profundo de Centroamérica y hay una ciudad entera en su base. Científicos de todo el mundo han estado obsesionados con estudiar Samabaj. El sitio está bajo la autoridad del Museo Nacional de Antropología e Historia de México. Eso no ha impedido que los arqueólogos de Bélgica, España, Argentina y Francia se sumerjan en las ruinas hundidas. El proyecto actual ha estado en marcha desde 2017. Los investigadores han estado mapeando las extensas ruinas poco a poco, una inmersión a la vez. Es un trabajo difícil debido a la profundidad de la ciudad y al hecho de que gran parte de ella está enterrada bajo el espeso lodo del lago. Lo más probable es que quieras una respuesta a la gran pregunta: ¿cómo acabó la ciudad de Samabaj en el fondo del lago? Tendría sentido si la ciudad estuviera en la costa y fuera devorada por el aumento del nivel del mar o por un tsunami, pero está en medio de un lago. Por lo que los investigadores han recopilado hasta ahora, saben que Samabaj se construyó alrededor del año 400 a.C., hasta que ocurrió el desastre hace unos 2000 años. Era como cualquier otro día de la ciudad maya exitosa. Samabaj presentaba todas las piezas arquitectónicas típicas que cabría esperar. Habían templos enormes y plazas cuadradas para reuniones comunales. La ciudad contaba con impresionantes monumentos y grandes complejos habitacionales. Era una ciudad completamente desarrollada con una densa infraestructura urbana. Claro, pero el hundimiento, ¿qué pasa con el hundimiento? ¿Ya tienes alguna suposición? Te daré una pista. Los mayas de esta parte de Guatemala parecen haber tomado una página del antiguo manual de Hvar de la Croacia prehistórica. Samabaj fue construida en una isla, una verdadera isla que ya no existe. La pequeña isla era lo suficientemente grande como para construir una ciudad maya. Originalmente sobresalía del centro del lago como el caparazón de una tortuga atravesando la superficie, pero luego se hundió y obviamente hay algo que debes saber sobre el lago Atitlán que aclara todo esto. Es un cráter volcánico. Aquí nunca hubo un lago. Luego, hace 84,000 años, cuando un volcán entró en erupción, creó un pozo gigante de más de 129 kilómetros cuadrados y más de 335 metros de profundidad. Todo era agradable y tranquilo hasta que hubo otro evento volcánico hace 2000 años. Este reciente evento volcánico fue el desastre apocalíptico que destruyó Samabaj.
Los científicos no saben exactamente qué sucedió, solo que la perturbación sísmica provocó un aumento dramático del nivel del agua. El agua creciente se tragó Samabaj y su isla. Esto habría sido tan aterrador para la gente que vive en la ciudad que ni siquiera estoy segura de que con qué otro desastre antiguo compararlo. Yo diría que Pompeya fue tan abrupta y devastadora como lo que pasó aquí. La destrucción habría sido casi instantánea. ¿Alguna vez has experimentado un terremoto? Simplemente sucede, ¿no? Con el suelo temblando. Habría sido algo similar hace 2000 años. El suelo retumbó cuando el volcán despertó. En cuestión de minutos, todo y todos estaban bajo el agua. Ruinas prehistóricas en el fondo de un lago estadounidense. Los historiadores de Wisconsin anunciaron recientemente un descubrimiento de tal magnitud que es difícil de creer. Se encontraron 11 canoas antiguas en el fondo del lago de Mendota, cerca de Madison. Uno de ellos se remonta al 2500 a.C. Eso es antiguo. Esta canoa fue tallada aproximadamente al mismo tiempo que alguien tuvo la brillante idea de construir Stonehenge. Fue construido antes de que se fundara Roma y antes de que naciera Jesucristo. La más joven de las canoas tiene poco menos de 800 años y fue construida en la Edad Media, alrededor del año 1250 después de Cristo. Es emocionante pensar que en el fondo de cada lago podría haber ruinas antiguas. La Sociedad Histórica de Wisconsin dijo que encontraron una canoa antigua en 2021, luego otra en 2022 y ahora son hasta 11. Las canoas fueron fabricadas por los pueblos indígenas de Wisconsin como su principal medio de transporte y comercio, mucho antes de que el Medio Oriente de Estados Unidos fuera el hogar de las camionetas. La gente usaba canoas para hacer todo, pescaban en ellas, viajaban en ellas y las utilizaban para comerciar. Parece haber algo más en el fondo del lago Mendota que solo canoas. Los buzos también encontraron herramientas de piedra y evidencia que sugiere que una antigua aldea está enterrada bajo el sedimento. Podría haber sido que hace 4500 años el lago Mendota estuviera seco, o al menos más seco que ahora. Un grupo de nativos americanos construyó una aldea, un puerto para esas canoas. Luego, en algún momento, el nivel del agua subió y todo quedó hundido. ¿Cuál es tu ciudad hundida favorita que se te viene a la cabeza? Déjame saber en los comentarios. Y muchas gracias por mirar. Recuerda suscribirte antes de irte y vuelve pronto para ver más videos increíbles del canal.